Entonces, dicho eso, a continuación, bueno, quiero darle la palabra a nuestra jefatura, quien nos va a dar un saludo inicial antes de realizar ella misma la primera exposición de la mañana y por lo tanto tenemos el agrado de presentar y darle la palabra a la doctora Alicia Arias Schreiber. Ella es médico de familia y actualmente es jefa del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la División de Políticas Públicas acá en el Ministerio de Salud. Alicia, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida con mucho entusiasmo y gracias por la tremenda adhesión que está teniendo el inicio de este ciclo de difusión y de capacitación respecto a modelos de salud intercultural. Quiero agradecer especialmente a mis colegas de departamento, en especial a Felipe Hassen, que ha preparado con mucho cuidado junto a los colegas del Hospital Digital este ciclo de transferencias que, como bien él anticipaba, tiene como objetivo, ¿verdad?, que podamos compartir conocimientos y experiencias respecto al desarrollo de modelos de salud intercultural en el marco de un profundo respeto y compromiso, ¿verdad?, con garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural y a lo que estamos obligados y mandatados, ¿no?, como funcionarias y funcionarios del sector salud para hacer cumplir y garantizar ese derecho. Así es que, bueno, claramente tenemos este ciclo preparado, como ustedes han visto, para recorrer por los distintos componentes del desarrollo del modelo de salud intercultural y solo no ratificar que desde el Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud hemos estado preocupados estos años de poder poner a disposición herramientas tanto de formación como esta, pero también de gestión, de monitoreo, de vigilancia y de evaluación que permitan, insisto, que vayamos desarrollando las competencias, los aprendizajes y también nosotros tomando aquellas largas trayectorias y experiencias que tienen muchísimos territorios en el país implementando modelos de salud intercultural mucho antes incluso que esta normativa así lo estableciera y lo mandatara. Así es que ese es el objetivo de esta instancia, ¿no? Compartir esas experiencias, estos aprendizajes en vistas a consolidar el derecho de los pueblos indígenas y lo que nos obliga y mandata, ¿verdad?, el marco legislativo, pero también nuestro compromiso humano, profesional y funcionario con este derecho. Así es que bienvenidas y bienvenidos y esperamos que este ciclo satisfaga y responda a estas necesidades y a este compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alisa, por esas primeras palabras de inicio, de contexto. Antes de dar inicio formalmente a las exposiciones, simplemente queremos recordarles que estamos en modo webinar, por lo tanto, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Les pedimos, primero que todo, ir canalizando durante el desarrollo de las exposiciones sus consultas y preguntas a través del chat habilitado para eso. Ustedes van a tener la opción de interactuar con nosotros y nosotras, con los panelistas y con los moderadores a través del chat que está disponible para eso. El webinar va a ser grabado y posteriormente también haremos las coordinaciones con Hospital Digital para poder para poder poner a disposición de los equipos estas grabaciones. Y por último, les pedimos que por favor vayan ingresando al link que mi compañero Samuel Miranda va a ir disponiendo en el chat. Y vamos a estar recordando también durante toda la jornada. Este es un link de inscripción de asistencia para esta jornada. Y también es un link para nosotros poder tener registro posterior tanto de su asistencia como también para quienes deseen finalmente poder acceder a esta instancia de certificación posterior. Entonces, les pedimos por favor acceder a este link. Vamos a estar recordando constantemente el link y ahí ustedes ingresan su asistencia y también al final del formulario hay una pregunta donde se establece si ustedes desean o no después continuar con este proceso de certificación y se va a hacer nuestro registro para después comunicarnos con ustedes y entregar la información en tiempo y forma de cómo vamos a continuar también ese proceso posterior. Así que ahí le agradezco a Samuel estar constantemente reforzando el link en el chat. Y por supuesto también después de cada presentación vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios y ahí mi colega Daniela Bolleter también va a estar moderando y coordinando también las preguntas en el chat para poder entregárselas a cada expositora o expositor. Dicho eso, ahora sí damos inicio formal a este webinar y a las exposiciones y por lo tanto vuelvo a presentar
a Alicia Arias Schreiber Muñoz, nuestra jefa de Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad de acá del Ministerio, que nos va a hacer una primera presentación de contexto respecto a la evolución de las políticas públicas en salud de pueblos indígenas acá en Chile. Alicia, nuevamente el micrófono es todo tuyo. Bien, muchas gracias Felipe. Voy a intentar compartir mi pantalla y me indican si lo hago con éxito. Esta presentación introductoria se llama Política y Programa de Salud y Pueblos Indígenas y originalmente estaba planificada que pudiéramos realizarla tanto yo, que ya les he saludado, y Alejandra Ábalos, que es la jefa del Departamento de Innovación y Desarrollo de la División de Atención Primaria, de forma que pudiéramos complementar primero un recorrido sobre el desarrollo de las políticas en salud de pueblos indígenas, pero también sobre la bajada operativa a través del Programa de Salud y Pueblos Indígenas. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, Alejandra no nos está pudiendo acompañar en esta sesión y vamos a reprogramar entonces para alguno de los ciclos restantes o de las sesiones restantes que podamos tener esa también oportunidad de ver la bajada operativa de esta introducción respecto a las políticas. Así es que voy a dar inicio y yo sé que muchas y muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, que el trabajo del Ministerio de Salud respecto a salud de los pueblos indígenas no es nuevo, lleva más de 3 décadas, se inicia, ¿verdad?, en la década de los 90 a propósito de demandas sociales que realizan las propias comunidades indígenas en los territorios y que gatillan que los propios equipos de salud en estos territorios hayan tenido que buscar soluciones o formas de cómo satisfacer. ¿Sí? Es decir, las políticas en salud de pueblos indígenas en Chile tienen la característica de haber nacido desde experiencias locales y territoriales, y eso también creemos que da mucha fortaleza, sentido y pertinencia a cómo han evolucionado y cuál ha sido este itinerario. Entonces, es a propósito de estas demandas locales y de cómo los establecimientos de salud de ciertos territorios empiezan a buscar cómo satisfacerlas, primero incorporando a personas indígenas en los equipos de salud para ayudar a hacer esa mediación cultural, lingüística, ¿verdad?, social entre los equipos de salud y las personas indígenas. Luego también estableciendo relaciones de complementariedad y colaboración con los sistemas médicos indígenas que se empiezan a consolidar algunas de estas experiencias y es ya en la década del 2000 que el Ministerio de Salud sistematiza este desarrollo que venía ocurriendo localmente y lo operacionaliza a través de un programa especial de salud y pueblos indígenas que, si bien se creó originalmente en aquellos territorios que ya venían trabajando en el tema, hoy en día se encuentra, ¿verdad?, este programa instalado en los 29 servicios de salud del país. Este ciclo también corresponde al periodo en que se realiza la reforma en salud, ¿verdad? Y es en el proceso de reforma que se incorpora entonces el mandato a que la autoridad sanitaria, tanto desde la máxima autoridad de la cartera, ministro de salud, como también las autoridades regionales y los directores y directoras de los servicios de salud, ¿verdad?, se les incorpora este mandato de diseñar las políticas, implementar los programas, ¿verdad?, y realizar también esta vigilancia respecto de un enfoque intercultural que pueda responder a las necesidades y expectativas de las comunidades indígenas en sus territorios. Y eso está así consagrado tanto en el DFL1, en el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, es decir, este mandato de un enfoque con pertinencia cultural, ¿verdad?, y la consideración de las necesidades y realidades de los pueblos indígenas está consagrado en los distintos instrumentos normativos de más carácter que tiene nuestra institucionalidad sanitaria. Y bueno, claramente también se recoge entonces en el año 2006 en una política de salud y pueblos indígenas que está vigente a la fecha, ¿verdad?, que es el engranaje, por así decirlo, entre esta etapa de inicio, ¿no?, de experiencias y el programa de salud y pueblos indígenas, con esta etapa ya de consolidación que estamos viviendo en el siglo XXI. En el año 2008, Chile ratifica el convenio 169 de la OIT y se los mencionamos porque este es el tratado internacional de más alto rango jerárquico respecto a derechos de los pueblos indígenas y es vigente en Chile y eso genera ciertas obligaciones para el Estado. Más adelante, entonces,
todo este itinerario consolida en algo que nosotros, las y los funcionarios, conocemos súper bien porque es nuestra carta del día a día, ¿verdad? La Ley de Derechos y Deberes de Pacientes, ¿no? En todos nuestros establecimientos de salud está la cartilla de derechos y deberes de los pacientes y sabemos, es nuestro horizonte también normativo de las adecuaciones que tenemos que realizar y garantizar en nuestros establecimientos. Bueno, y esta ley también entonces recoge en su artículo 7 el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, ¿verdad? Eso es lo que establece la Ley de Derechos y Deberes de Paciente, y como ya Chile había suscrito a este convenio que les comenté, 169 de la OIT, para realizar el Estado cualquier medida administrativa que pueda afectar, ya sea positiva o negativamente, a la población indígena, debe realizarse un proceso de consulta indígena sobre esa medida y sobre cómo implementarla. Y es así que durante los años 2015 y 2017 se realizó un proceso de consulta indígena a nivel nacional respecto de cómo implementar este derecho a una atención de salud con pertinencia cultural que estaba recogido en la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes. Estoy segura de que muchas y muchos de ustedes que están en este ciclo de conferencia o participaron o conocen personas que participaron, porque fue un proceso largo, extenso, pero además muy sustantivo, en el que hubo representación de más de 9.000, valga la redundancia, representantes de organizaciones, comunidades y asociaciones de todos los pueblos indígenas que estaban reconocidos por la ley en ese momento, y que se realizó, como les decía, en todo el territorio nacional, incluyendo el territorio insular y continental, claramente. Y es el resultado de esta consulta indígena el reglamento, ¿verdad?, sobre el derecho de los pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que fue entonces aprobado, que entró en vigencia en diciembre del año 2023, y que es este famoso decreto 21, ¿verdad?, que establece entonces ya una bajada más operativa y concreta respecto de cómo garantizar este derecho. Entonces, en términos concretos, ¿qué es lo que establece? ¿Cuál es el mandato de este decreto, ¿no?, que es el reglamento para cumplir la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes? Bueno, la obligatoriedad de los prestadores institucionales públicos, es decir, de los establecimientos de salud pública de territorios de alta concentración de población indígena, a diseñar e implementar modelos de salud intercultural, con la participación incidente de las organizaciones y comunidades indígenas del territorio. Aquí hay algunos conceptos claves, ¿verdad?, que vamos a revisar: que es un territorio de alta concentración, que es un modelo de salud intercultural, que es el objetivo de todo este ciclo, pero también con algunas características, ¿no?, como la participación incidente, por aquello que les comentaba anteriormente, que Chile, ¿verdad?, ha suscrito este convenio, este tratado internacional que establece, ¿verdad?, que las medidas que implementen deben ser consultadas y, ¿verdad?, implementadas de acuerdo a lo que se consulte con las comunidades y organizaciones indígenas. Entonces, un territorio de alta concentración indígena, y esto es muy importante porque esto es lo que establece el decreto y esto es lo que está aprobado por Contraloría, no se establece en función del número ni de la cantidad de personas indígenas que hay en ese territorio. El criterio para establecer que es un territorio de alta concentración indígena es por la asociatividad. Es decir, aquel territorio donde haya una comunidad, una asociación u organizaciones indígenas, independiente del número de personas que los compongan, se va a considerar un territorio de alta concentración indígena. Porque de lo contrario, ¿verdad?, si lo hiciéramos por un estándar demográfico de proporción de personas, ¿verdad?, esto dejaría a ciertas comunidades que, como vamos a ver, pueblos que son más pequeños, que están en una situación de colapso demográfico, ¿verdad?, e implicaría una aplicación inequitativa del derecho. Por lo tanto, un territorio de alta concentración indígena es aquel en que haya presencia de comunidades, asociaciones u organizaciones indígenas. Y quiero entonces contrastar, ¿verdad?, o más que contrastar, complementar este criterio con algunos datos actuales. Por ejemplo, ¿verdad?, tenemos recientemente los datos del Censo 2024, que nos arrojan, ¿verdad?, o que nos ilustran cómo un 11,5% de la población de Chile es perteneciente a un pueblo indígena, y esto corresponde a más de 2.105.000 personas a nivel nacional. Y,
de la presencia, existe presencia, ¿verdad?, de los 11 pueblos indígenas que están reconocidos por ley, que son los que están proyectándose en pantalla. Por supuesto, sabemos que los 3 pueblos, ¿verdad?, que tienen mayor representación a nivel nacional son, en primer lugar, el pueblo mapuche, ¿verdad?, que asciende a más del 77% de la población, más de 1,5 millones de personas en Chile son mapuche. Luego el pueblo aymara, ¿verdad?, que corresponde casi al 9%, y luego el pueblo diaguita, que son más de 150.000 personas. Pero también existe, insisto, presencia del pueblo quechua, atacameño, coya, chango, rapanui, huéscar, selknam y yagán. E incluso aquellos pueblos que son relativamente menos numerosos, ¿verdad?, que los primeros que mencionamos, mapuche, aymara y diaguita, ¿verdad?, vemos que existe más de 1 millar, ¿no?, de personas para cada uno de estos pueblos que pueden estar en una situación de colapso demográfico. Pero además también, y creo que esto es interesante que nos ilustra, existen 20.000 personas, ¿no?, que son pertenecientes a pueblos indígenas, pero que no se reconocen dentro de estas 11 pueblos que reconoce la ley, ¿verdad?, porque existen identidades territoriales, ¿verdad?, más específicas. Entonces hay una diversidad, ¿no?, dentro de la población indígena, no solo entre estos 11 pueblos, sino también dentro de cada uno de estos pueblos existen ciertas identidades territoriales diversas. Y lo que les quiero mostrar en esta lámina también es cómo esta presencia ocurre a lo largo de todo el país. Por supuesto, el mayor número, como número de personas indígenas se encuentra en la región metropolitana, que es más de 500.000 de personas, 545.000 personas, pero en términos proporcionales, ¿no?, del peso que componen en cada región, las regiones, ¿verdad?, que tienen mayor densidad de población indígena son la región de Arica y Parinacota, la región de la Araucanía y la región de Aysén, ¿verdad? Pero incluso en aquellas en las que no, si nos observamos, ¿verdad?, todas las regiones tienen presencia, ¿verdad?, de población indígena. Y si hacemos el mismo examen respecto a las comunas del país, de las 346 comunas que tiene Chile, solo en la Antártica es la única comuna que no registra presencia de población indígena, porque es una comuna que no está habitada, ¿verdad?, normalmente. Por lo tanto, y esto es importante para que todas y todos que estamos aquí conectados, ¿o no?, donde están nuestros establecimientos, en cada comuna de Chile hay presencia de población indígena y por lo tanto es un territorio de alta concentración indígena. Y en esta última lámina de caracterización, lo que también queremos resaltar es que si bien existen, ¿verdad?, 11 pueblos, podemos reconocer, ¿no?, algunos territorios ancestrales que resaltan, ¿no?, destacan sobre su distribución territorial a nivel nacional. El pueblo aymara, ¿verdad?, su asentamiento fundamental se encuentra en la región de Arica, Parinacota y Tarapacá. El pueblo atacameño, claramente en la región de Antofagasta. El pueblo diaguita, en las regiones de Atacama y Coquimbo. Y de forma preponderante el pueblo mapuche, toda la zona central, sur y suraustral del país. Vamos a seguir entonces con la normativa. Bueno, ¿qué más nos dice este decreto respecto al derecho a una atención de salud con pertinencia cultural? Esta parte es muy relevante porque el decreto establece que la acción respecto a este derecho le corresponde a los establecimientos de salud y que de ninguna forma corresponde que esta regulación regule, valga la redundancia, los sistemas de sanación de los pueblos indígenas. Esto es muy relevante porque el quehacer, el itinerario, el desarrollo de los sistemas de sanación de los pueblos indígenas corresponde, ¿verdad?, a los pueblos indígenas. Y el mandato institucional que tenemos en este decreto y en esta regulación es a nosotras y nosotros, los y las funcionarios del sector salud, respecto a cómo debemos realizar adecuaciones en nuestros establecimientos de salud para garantizar el derecho. Entonces, no se trata de adecuaciones a las medicinas indígenas, sino se trata de adecuaciones que tenemos que hacer a nuestro funcionamiento para responder a las necesidades y expectativas de las comunidades indígenas de nuestro territorio. Bien, ¿y qué establece entonces? ¿Cómo se satisface este derecho? Bueno, desarrollando modelos de salud intercultural que deben contemplar los siguientes componentes, ¿verdad? En el centro, en el corazón, la participación indígena. Este es el componente principal porque no existe un modelo de salud intercultural que le valga y que le sirva a todo el país, ¿verdad? No es lo mismo el territorio
no solo según su distribución geográfica, sino si es un establecimiento que está en un sector urbano o en un sector rural, si es una posta, si es un hospital de alta complejidad, si es un CESFAM, si es un consultorio urbano, pero además si existe en su área de influencia presencia de un pueblo, de 2, de 5 comunidades indígenas, y cuáles son las necesidades y las expectativas más sentidas por esa comunidad. No son las mismas en todo el territorio, por lo tanto, el corazón del modelo de salud intercultural tiene que ser la participación indígena, y por eso es el primer componente que vamos a ver en este ciclo de seminarios web. Y los otros componentes que vamos a ir revisando en cada una de estas sesiones de seminarios son adecuaciones técnicas y organizacionales, facilitadoras y facilitadores interculturales indígenas, infraestructura y adecuaciones espaciales, asistencia espiritual o religiosa, reconocimiento, protección, fortalecimiento de los conocimientos y prácticas de los sistemas de sanación de pueblos indígenas y acciones del sistema de salud para pueblos y comunidades en situación de riesgo crítico. Es decir, estos son los componentes que deben ser parte de un modelo de salud intercultural, pero ¿qué trae cada cosa? ¿Qué trae cada cual? Es lo que vamos a ir viendo en cada una de las secciones de este ciclo, pero que tienen que ponerse en diálogo y conversación con la instancia de participación indígena de su establecimiento de salud. ¿Qué más establece entonces el decreto 21? Bueno, que existen plazos progresivos de implementación de estos componentes desde que la regulación entró en vigencia en diciembre del 2023. Y le da un plazo de 6 meses a los componentes de participación indígena y de asistencia espiritual, un plazo de 12 meses para su cumplimiento al componente de reconocimiento de los sistemas de sanación indígenas y acciones para pueblos y comunidades con factores de riesgo crítico, es decir, 12 meses era a diciembre del 2024, ¿verdad? 18 meses, es decir, junio del 2025 para adecuaciones técnicas y organizacionales, y 24 meses para los componentes de facilitadores interculturales, infraestructura y adecuaciones espaciales. Así es que el decreto establece la progresiva implementación de los componentes, pero hasta un plazo de 2 años que se cumple en diciembre de este año, a partir del cual ya todos los componentes debieran estar implementados. Ahora les quiero compartir algunas medidas entonces que hemos venido desarrollando como Ministerio de Salud para dar cumplimiento a esta regulación. Podemos observar a partir de la ley de presupuestos, ¿verdad?, que para el año 2024 hubo un crecimiento del 25% del presupuesto histórico destinado a la salud de pueblos indígenas, equivalente a más de 1.000 millones de pesos. Esta es el tercer hito de expansión histórica que tiene el programa en sus 20 años, ¿verdad?, en sus más de 20 años de creación, y corresponde al fortalecimiento del componente de facilitadoras y facilitadores interculturales indígenas, específicamente del ámbito hospitalario, que aumentaron en más del 100% desde el año 2023 hasta el año 2024, y bueno, y ahora también el presente, ¿verdad? Más que duplicaron su presencia en hospitales de todo el país, dando cobertura a 15 servicios de salud que no tenían presencia de facilitadores interculturales indígenas en sus hospitales, y ahora todos los 29 servicios tienen presencia. Por supuesto que tenemos brechas respecto de eso, pero es la forma de ir dando respuesta, ¿no?, a esta necesidad y sobre todo a este componente. También hemos desarrollado, y esto vamos a tener una sesión específica para ver los instrumentos y las herramientas de monitoreo y evaluación. Como ustedes vieron que teníamos este plazo, ¿verdad?, de 2 años para ir cumpliendo progresivamente los distintos componentes, bueno, se elaboró un conjunto de indicadores que pudieran dar cuenta de cada uno de esos componentes para este periodo 2024-2026, que le llamamos de instalación, ¿verdad? Entonces el componente de participación indígena cuenta con 2 indicadores. No los vamos a revisar ahora porque va a haber una sesión específica para eso, pero quiero decirle que cada componente tiene 1 o 2 indicadores que son de proceso, de estructura, ¿verdad?, que van un poco acompañando y orientando cómo ir desarrollando cada uno de estos componentes. Y también se estableció, ¿verdad?, una etapa de ya evaluación, ¿no?, que ya no es solamente la instalación de procesos, componentes, protocolos, sino que podamos, a partir del año 2027 en adelante, evaluar cómo han resultado la implementación de estos modelos de salud intercultural. Insisto, esto se va a ver en más detalle en la tercera sesión.
pero para poder orientar cómo estábamos, cómo se encontraba el estado, ¿verdad?, de los modelos de salud intercultural a nivel país. Entonces se levantó una línea base nacional que muchas y muchos de ustedes estoy segura que participaron durante diciembre del año pasado, ¿verdad?, respecto de estos mismos indicadores. Preguntamos cómo estaba cada uno de los componentes de los modelos de salud intercultural y tuvimos mucha satisfacción de que casi el 90% de hospitales y de CESFAM y consultorios urbanos y rurales del país respondieron. Y así consolidamos, ¿verdad?, un informe que podemos incluirlo claramente en la bibliografía de este seminario, y le enviamos a cada servicio de salud, ¿verdad?, su base de datos para que supieran en qué situación estaba cada uno de sus establecimientos de salud y poder entonces ir monitoreando. Bueno, el compromiso también elaboramos para este año 2025 un compromiso de gestión, ¿verdad? El compromiso 7.3 para el servicio de salud de implementación de modelos de salud intercultural en hospitales priorizados y servicios de salud. Y el compromiso de gestión, ¿verdad?, es respecto de estos mismos indicadores que ya hemos conversado por cada componente, cómo el servicio de salud se hace cargo de los 3 indicadores que le corresponden, cómo monitorea y acompaña que ciertos hospitales de su red vayan también implementando los mismos, y entonces se hace ese monitoreo y ese acompañamiento técnico para el cumplimiento de estos indicadores y de los componentes de los modelos de salud intercultural. Y finalmente también se elaboró durante este año, ¿verdad?, un lineamiento para que las Ceremis de salud puedan elaborar también planes regionales de vigilancia que acompañen al servicio de salud en el monitoreo de cómo los establecimientos de salud van cumpliendo y van instalando los modelos de salud intercultural. Por lo tanto, las Ceremis, ¿verdad?, tienen una función de supervigilancia, en este caso de las funciones que tienen los servicios en la implementación de estos modelos, por sus prestadores públicos, y monitorean, ¿no?, que el servicio cumpla, ¿verdad?, también con el plan que hace de sí mismo de cómo ir acompañando este proceso. Así es que quiero llegar hasta aquí en esta lámina, un poco, insisto, esto lo que busca hacer es una introducción un poco que ponga, que dé sentido a cuál ha sido la trayectoria que el Ministerio de Salud y ustedes, ¿no?, los establecimientos, los servicios y las Ceremis hemos venido desarrollando para cumplir con el derecho de las personas indígenas a recibir una atención de salud con pertenencia cultural, y que vamos a seguir profundizando, ¿verdad?, en cada una de las siguientes presentaciones y sesiones. Así que muchas gracias por su atención, y este es el final de la presentación. Muchas gracias, Alicia. Ahora sí, por esa importante primera introducción, primera presentación que nos da básicamente el contexto en el cual van a continuar las siguientes exposiciones, y el contexto también en el cual se enmarca este ciclo de webinar. Simplemente queremos dar algunas, perdón, algunas precisiones. Varias personas, bueno, primero que todo decir que ya tenemos más de 500 personas conectadas, lo cual nos da mucha alegría, y también demuestra el enorme interés que ha habido también por este ciclo de webinar y de capacitaciones. Muchísimas personas, más de 300 personas, ya se han podido inscribir en el link que dispusimos para eso, pero también varias personas nos han dicho que no han podido hacerlo. Entonces ahí simplemente queríamos especificar que lo más probable es que hayan problemas de conexión local que impidan incorporarse a este link, y ahí lo que les recomendamos es que tal vez puedan ingresar al link a través del celular, porque muchas personas han dicho que a través del celular sí les ha funcionado el link y han podido inscribirse. Para las personas que por algún motivo no logren ingresar al link que se ha dispuesto en el chat, les pedimos que de igual forma en el mismo chat puedan ustedes darnos su nombre, su correo, su institución, su cargo, y finalmente declarar si desean o no después continuar con este proceso de certificación que les mencionamos en un inicio, ¿sí? De todas formas, el link lo vamos a seguir reforzando durante todas las presentaciones o el desarrollo del webinar. Entonces le doy la palabra a Daniela, porque al parecer hay algunos comentarios o preguntas en el chat, Alicia, que vamos a plantearte antes de pasar a la siguiente presentación. Gracias, Felipe. Sí, hay solamente 2 preguntas en el chat en esta sección. Si pudieras aclarar algunas cosas, Alicia. Por ejemplo, preguntan qué pasa si no se cumplen los plazos que se establecen en el decreto 21. Esa sería la primera pregunta.
Bien, gracias Daniela. El decreto 21 es una regulación respecto de un derecho que está consagrado en la ley. Como ustedes saben, las leyes son nuestros instrumentos normativos de más alto rango en el ordenamiento, ¿verdad?, del Estado. Por lo tanto, el incumplimiento del derecho, ¿verdad?, de lo que nos corresponde como funcionarios y funcionarios respecto del derecho y de cómo implementarlo, supone en una falta que puede ser sancionable por distintos mecanismos, ¿sí? Por una parte, la Superintendencia de Salud y específicamente la Intendencia de Prestadores es la entidad a la que le corresponde la vigilancia y también la fiscalización respecto del derecho. En este caso, el derecho a recibir una atención de salud con pertenencia cultural. Por lo tanto, las personas o comunidades indígenas que identificaran, ¿verdad?, que su derecho no está siendo cumplido en un establecimiento de salud, pueden realizar una denuncia a la Superintendencia de Salud y se establecen las medidas, ¿verdad?, de fiscalización y de sanción administrativa correspondientes al derecho. Pero por otra parte, también como veíamos, hay distintas regulaciones, como el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, que mandata a los directores de los servicios de salud a cumplir, a implementar estas normativas, programas y políticas, ¿verdad?, con un enfoque intercultural. Por lo que, por otro lado, también las Ceremis tienen una función de supervigilar que se cumpla estas normas, esta normativa, el decreto, ¿verdad?, y los indicadores asociados. Entonces, también, no solamente en base a una denuncia de las propias comunidades, sino también en el propio actuar programado o espontáneo de las Ceremis de Salud, si se identifican incumplimientos, primero corresponde una etapa que es de acompañamiento técnico, por supuesto, ¿verdad?, que realizan los servicios y la Ceremi respecto de un establecimiento, se hace un plan de trabajo, se establece un plazo, ¿verdad?, consensuado para el cumplimiento, ¿verdad?, de ese plan de trabajo, pero de advertirse reiteradamente el incumplimiento de esta normativa, esto puede también significar sanciones administrativas como un sumario sanitario al director del servicio de salud al que corresponde ese establecimiento. Así es que, por eso, insisto, antes de llegar, ¿verdad?, a la etapa de sanciones administrativas, corresponde precisamente brindar estas instancias, ¿verdad?, de capacitación, de intercambio de experiencias y también de entregar las herramientas de gestión y monitoreo para los propios servicios, para los establecimientos, para las Ceremis, pero también, como les decíamos, esta etapa de instalación llega hasta el año 2026 y a partir, ¿verdad?, de diciembre de 2025 todos los componentes deberán estar cumplidos, entonces hay que hacer un acompañamiento técnico un poquito más intenso, más cercano, que permita constatar, ¿verdad?, el cumplimiento progresivo de esta normativa. Súper, gracias Alicia. Otra de las preguntas, ahora aparecieron más en el chat, pero te voy a hacer otra con respecto al censo, porque preguntan si no sería algo subjetivo los datos que tú presentaste del censo, ya que la pregunta se basa en la autopercepción. Bien, yo creo que es bueno tener la oportunidad de referirse a ese tema, pero la autoidentificación de los pueblos indígenas, primero, es un derecho que está establecido, ¿verdad?, en el Convenio 69, es decir, es un derecho consagrado en un tratado internacional, pero además responde al estándar técnico que sugieren los organismos internacionales que le dan las recomendaciones a los países de cómo realizar los censos, ¿verdad? Estas son los resultados y las recomendaciones de organismos como CELADE y CEPAL, ¿verdad?, que insisto, son son los organismos multilaterales, ¿verdad?, que le dan las recomendaciones a los países respecto de cómo implementar los censos, y el estándar de autoidentificación es el estándar usado a nivel global, ¿ya? No es una decisión antojadiza. En Chile está muy respaldada por evidencia y recomendaciones de expertos, y es el estándar que se utiliza a nivel global y que se viene utilizando en Chile a partir de las últimas 3 rondas censales, así es que además permite la comparabilidad, que es muy importante en los censos también establecer metodologías que sean comparables. Así es que la autoidentificación es el más alto estándar técnico respecto a cómo caracterizar a la población indígena, pero no solamente técnico, sino también en línea con el derecho de los pueblos indígenas.
Perfecto, muchas gracias Alicia. Vamos a hacer en honor al tiempo 2 preguntas más que van apareciendo en el chat. La primera es, preguntan ¿por qué generar un modelo de salud distinto al modelo de salud familiar, integral y comunitario? Bien, no es un modelo de salud distinto. Recuerden que el modelo de atención integral en salud familiar y comunitario, ¿verdad? Tiene también, además de sus principios irrenunciables, tiene también enfoques transversales y uno de ellos es la interculturalidad. Por lo tanto, el modelo de salud intercultural, por así decir, viene a ser el desarrollo, como el detalle de esa patita de integralidad y de interculturalidad del modelo de atención en salud familiar y comunitaria. No son modelos distintos, sino conversan y esto hay experiencias y territorios que ya lo vienen desarrollando. Por eso instamos que los equipos que también se dediquen a implementar el modelo de salud intercultural, ojalá, ¿verdad?, sean integrados o conversen íntimamente con los equipos que implementan el MAIS y el SICEP, porque son todas perspectivas complementarias y no alternativas, sino perspectivas complementarias que buscan satisfacer finalmente un modelo de atención que está centrado en las personas, ¿verdad? Centrado en sus necesidades, en sus expectativas y considerando en esta centralidad de las personas sus características. En este caso, pertenecer a un pueblo indígena. Y ahora la última pregunta es si es que el acompañamiento técnico para la implementación lo deben hacer los referentes técnicos de los servicios de salud. Sí, en efecto le corresponde a los servicios de salud dar ese acompañamiento técnico y monitoreo a los establecimientos y es por eso que el año pasado, ¿verdad?, realizamos este taller presencial aquí en Santiago para todas y todos los funcionarios de los... perdón, me está sonando el teléfono. Es por eso que realizamos el año pasado esta misma capacitación a las funcionarias y funcionarios profesionales de los servicios de salud y de las Seremis de salud. Corresponde a los servicios de salud realizar este acompañamiento técnico a los establecimientos, sin embargo, también nos ponemos a disposición, ¿verdad?, como Subsecretaría de Salud Pública, tanto del nivel central como de las secretarías regionales ministeriales, a coordinar con el servicio de salud aquel acompañamiento que también ellos nos puedan convocar e invitar, y es por eso también que hacemos esta iniciativa de formación tan amplia y tan masiva como la que está ocurriendo esta mañana. Muchas gracias Alicia por tu presentación y por responder estas preguntas. Sabemos que todavía quedan algunas dudas en el chat que van surgiendo, pero les recordamos que esta es la primera presentación y la primera fecha de este ciclo de capacitación, por lo que muchas de las preguntas que ustedes tienen y que van haciendo en el chat también se van a ir respondiendo a lo largo de tanto esta jornada como las próximas. Así que en honor al tiempo te doy paso, Felipe, para que puedas presentar la siguiente. De esta forma y siguiendo con el programa de este webinar, queremos dar la bienvenida a nuestra próxima expositora. Ella es Graciela Cabral Quidel. Ella es profesional desde hace ya, bueno, desde el 2013 del Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad de acá de la DIPOL, de Subsecretaría de Salud Pública. Y ella nos va a entregar la primera presentación referida a los componentes de los modelos de salud intercultural. En este caso específico, ella nos va a presentar sobre el componente de participación indígena. Así que, Graciela, el micrófono y la cámara y la presentación es toda tuya. Y bueno, como mencionaba Felipe, ya llevamos más de 550 de participantes y eso es una alegría igual para poder ir avanzando en esta materia sobre el tema del modelo de salud intercultural y específicamente sobre el tema del decreto. Como mencionabas, Alicia, sobre el tema del decreto sobre el modelo de salud intercultural, hay un componente que es el eje central, ¿ya? Dejaste de compartir. El eje central, que es la participación indígena, ¿ya? En eso es súper importante mencionar de que este componente, si bien está en el decreto, pero también hay normativa que respalda, ¿ya? Y que fortalece estas instancias, que es la instancia de participación indígena, que cuenta también con mecanismos de su implementación. Como antecedentes normativos internacionales y nacionales tenemos el convenio 169, ¿ya?, que es ratificado el 2008
en Chile, ¿ya? Que también menciona de ser que la participación indígena sea incidente, ¿ya? Y también tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que refuerza, ¿ya?, la participación indígena, ¿ya?, en distintas materias, en este caso en temas de salud. La ley indígena, ¿ya?, que habla de su representatividad de los pueblos indígenas de acuerdo a sus culturas y también de sus territorios. Tenemos la ley indígena, perdón, la ley 20.584, donde se menciona, ¿ya?, en su artículo 7, de elaborar e implementar, ¿ya?, y evaluar el modelo de salud intercultural que sea con la participación y validación de los pueblos indígenas. Que en esto, ¿ya?, esta ley, si bien tiene sus artículos, ¿ya?, específicamente el artículo 7, y esto se trabaja el tema del reglamento, que hoy día lo conocemos como Decreto 21, que se hizo un proceso de participación y consultas indígenas, es el resultado de esa instancia que genera entre el Ministerio de Salud y las organizaciones indígenas a nivel nacional. Esto específicamente es que vamos a mencionar hoy día, cómo se ha ido bajando el tema de cómo se ha ido implementando este componente. También tenemos la Política Nacional de Salud y Pueblos Indígenas, donde uno de los ejes principales que también es la participación social indígena. Tenemos las normativas, ya, norma general administrativa 16, que también habla sobre el tema de interculturalidad y también participación indígena. Entrando en el tema del decreto, ya, 21, pasamos, sobre el tema de modelo de salud intercultural. Está el centro, la participación indígena, para poder construir, diseñar, implementar y evaluar el modelo de salud intercultural. Si bien, si es el eje central, pero alrededor tenemos 6 componentes que son fundamentales. Es decir, si yo hablo de adecuaciones técnicas y organizacionales al momento de trabajar, por ejemplo, el tema de minutas sobre alimentación saludable con pertinencia cultural y territorial, significa también una participación de las comunidades, organizaciones y también usuarios indígenas. Acá no es solo el tema de las ideas, de poner posiciones o colocar el tema de opiniones o dificultades o problemas de salud, sino también entra el saber sobre un tema específico que se va a desarrollar. Facilitadores interculturales, si requerimos en un hospital un facilitador intercultural, se necesita esa instancia de participación indígena para poder discutirla, ¿ya? En tema de infraestructura, por ejemplo, el tema de infraestructura y adecuaciones espaciales de los establecimientos de salud, si existe una instancia de participación indígena, si ese establecimiento tienes un proyecto preinversional, significa desde el inicio trabajar con la participación indígena hasta de sus diseños y su funcionamiento, ¿ya? En tema de asistencia espiritual, trabajar el tema de protocolo de asistencia espiritual o religiosa. Acá se necesita un trabajo también con la participación indígena y no hacerlo directamente como más consultivo, sino levantar las necesidades, la base que es la participación indígena. La participación indígena siempre tiene esta relación entre el equipo de gestión intercultural, ¿ya?, y también la participación indígena, que son los representantes indígenas, comunidades, organizaciones o usuarios. En eso, ya, comenzamos con el tema, ¿qué exige el decreto 21? Exige que el prestador institucional cuente con la instancia de participación indígena, instancia y mecanismo, ¿ya?, de participación indígenas en salud, ¿ya?, que asegure su permanencia, ¿ya?, su diálogo, trabajar con buena fe y equidad y consenso. Pero también se habla en el reglamento la inclusión obligatoria de los pueblos indígenas en
comité de éticas asistencial, que tiene estas dimensiones cuando se revisa el decreto. Es incorporar representantes indígenas en comité de ética ya asistencial cuando se trata de temas que afectan ya positivas o negativamente ya en su derecho, conocimientos y prácticas de sanación. Adecuaciones de reglamentos internos, que la idea es que también se pueda presentar. Esto puede ser a través de un representante indígena, también puede ser un referente técnico de salud y pueblos indígenas, de acuerdo de el consenso que llegues a esa instancia, ¿ya? Pero también los facilitadores interculturales para que exista también esa instancia y mecanismo de participación indígena. Si vamos con la participación indígena, si bien es un componente principal para el desarrollo del modelo de salud intercultural, que los prestadores públicos ya tienen que tener una instancia de participación indígenas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos hacen siempre es si yo soy un establecimiento municipal, necesito para cada establecimiento de salud una instancia de participación. Esta instancia, si bien puede ser comunal, pero sí contar con un trabajo más sistemático y focalizado también para un plan específico para ese establecimiento, ¿ya? Y esa instancia de participación y mecanismo de participación indígena tiene que asegurar el involucramiento activo de las comunidades, organizaciones, asociaciones, usuarios, usuarias indígenas, ¿ya? Que no seas puntualizada con una organización o con una sola comunidad, sino que tenga esa representatividad. En esto, un diseño de modelo de salud intercultural no se puede hacer sin participación indígena, sin una base. Su implementación tiene que ir también monitoreándolos y evaluándolos. Por lo tanto, cuando se diseña un modelo de salud intercultural, tienes que tener tres procesos. En su diseño, implementación y evaluación tiene que existir la participación indígena. Pero cuando hablamos de participación indígena, ¿ya? No estamos hablando solamente de la instancia de participación indígena en salud que el Estado, que las instituciones gubernamentales han instalado. Tenemos que pensar, ¿ya? De que las comunidades, organizaciones indígenas tienen su propia forma de poder trabajar la participación en ellos mismos, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante mapear los espacios de participación indígenas propiamente de sus territorios y de su pertenencia cultural, ¿ya? Tienen sus propias dinámicas, sus propios acuerdos, ¿ya? Hay agentes, hay autoridades propias del territorio que se tienen que identificar, por lo tanto no es solo focalizar la participación, cuando se habla de inicio de participación indígena en salud, no solo identificar una comunidad, una organización, sino también hacer este recorrido de que existe una participación o hay una organización indígena en los propios territorios y en las propias culturas que es de ese espacio, ¿ya? Pero también tenemos lo que es que hay que ir en esta mirada del reconocimiento del contexto histórico, ¿ya? Sabemos que existe todo un tema de un proceso histórico, ya de exclusión sobre el tema de participación indígena, ya incluso de colonización, el tema de participación y el conocimiento de los pueblos indígenas. Y eso tenemos que tenerlo presente, que va a ser al momento de establecer un diálogo con los pueblos indígenas, probablemente va a salir este proceso. Mientras tengamos claro cuáles son nuestros objetivos de poder trabajar, porque no vamos a solucionar todos los problemas o todos los procesos históricos, sino vamos a estar enfocados también en una instancia mucho más específica, pero sí tenemos que tener
una actitud, un reconocimiento de ese proceso. No podemos dejar dejarlo invisibles ese proceso, ¿ya? Por lo tanto, hay que recoger ese contexto que generalmente los pueblos indígenas ponen, ¿ya? En la mesa al momento de trabajar con ellos. Saber escuchar, saber tomar ese proceso histórico, porque cada territorio, cada cultura tiene sus historias en esto. Entonces, igual eso ayuda el tema de la confianza, de saber escuchar, saber considerar los procesos históricos, establecer esa confianza de poder trabajar en conjunto con los pueblos indígenas. Y la participación indígena es intersectorial. Sabemos que es educación, cultura, CONADI, tiene sus propias instancias igual, se genera esta instancia. Por lo tanto, no es solo salud el que aparece con la instancia de participación indígena. Y hay que generar estos mapeos para poder trabajar con las instancias de participación indígena para poder tener la representatividad de los pueblos indígenas de sus territorios, ¿ya? En eso es súper importante de tener la instancia de participación que no reemplaza las formas tradicionales de pueblos indígenas de esos territorios, ¿ya? Cuando se habla de participación indígena en salud. Se debe estar presente ya la representatividad del territorio, del establecimiento de salud, pero también acá es súper importante que si bien está el territorio, pero también en algunas regiones, en algunos servicios de salud, en algunos establecimientos de salud, tenemos más de un pueblo indígena, principalmente en los territorios urbanos, por ejemplo, ¿ya? Si coloco un ejemplo acá, el territorio o la región metropolitana, que tenemos más de 3 o 4 pueblos indígenas, por lo tanto hay que saber llegar a consenso y no generar estas divisiones por pueblos indígenas, sino en conjunto poder trabajar con la mirada de un modelo de salud intercultural. Eso es lo que nos lleva a la interculturalidad, tener varias miradas también de los pueblos indígenas. Y se constituye como un espacio de negociación y consenso, ¿ya? Pasamos a otras. Por lo tanto, ¿ya? El alcance de la toma de decisiones y funcionamiento de esta instancia de participación, una vez teniendo claro el mapeo, ¿ya? Discutir cómo lo vamos a estructurar, hacer una convocatoria y todo, significa que tenemos que tomar decisiones y también funcionamiento de esa instancia. La participación indígena tiene un carácter incidente, ¿ya? Donde las opiniones es válidas, pero también es súper importante de llegar a consenso, ¿ya? Cuando se habla de participación indígena que tiene carácter incidente, significa del diálogo, ¿ya? No solo una pregunta de consultivo, sino de llegar a un diálogo. Y también acuerdo, yo creo que es súper importante en ese sentido, que es como la otra fase de las condiciones que debe surgir, que el consenso definido por reglas, acuerdos en acta. Yo sé que en tema de pueblo dicen la palabra es muy válida, pero desde las instituciones también decimos hay que estar escrito porque después hay cambio de autoridades y todo, fácilmente se puede, o cambio de equipo, fácilmente se va como perdiendo esos consensos o esos acuerdos que llegan desde de esa instancia, ¿ya? Y también cuando exista este disenso, ¿ya? En esa instancia es súper importante la participación, ¿ya? De los directivos para poder propiciar el consenso, resolver el disenso en casos excepcionales, ¿ya? Acá es súper importante que en la instancia de participación indígena también existan autoridades, también equipos de salud, ¿ya? No solo los referentes técnicos de pueblos indígenas o facilitadores, sino que exista lo que habíamos mencionado anteriormente en la primera lámina, el equipo de gestor intercultural. Y esto significa, tiene que estar tanto equipos de salud,
social, puede ser clínico y directivo y facilitadores interculturales. Y acá es fundamental la participación de las autoridades, tanto de los establecimientos de salud, ¿ya? Pero también es súper importante, si bien uno puede conformar un equipo de salud identificando representantes indígenas, pero hay momentos también tomas decisiones las autoridades de las instituciones, pero también hay toma de decisiones desde las autoridades tradicionales indígenas, principalmente cuando se genera estos temas que va al sistema médicos indígenas. ¿Cuál es el límite que hay que colocar en nivel de conocimiento? Es la decisión también de los propios pueblos indígenas, donde las autoridades tradicionales, cuando hablábamos del territorio, es súper importante tener esa mirada, ¿ya? Para que no, siempre mencionan a los representantes indígenas, que no se folclorice, ¿ya? Que no se transgredes. Esos principios es la toma de decisiones también de las organizaciones indígenas y sus autoridades. ¿Cómo funciona el modelo de salud intercultural si yo tengo una instancia de participación indígena? Su funcionamiento debe desarrollar por componentes de manera participativa. Si yo coloco los 6 componentes saliendo del tema de participación, digo, ¿cuáles son los componentes que voy a trabajar? ¿Ya? Si tengo que trabajar de temas de infraestructura, vamos a iniciar con eso. Elaborar un plan de trabajos, ¿ya? Porque la idea es tener un plan de trabajo para ser monitoreados, también tener el resultado y tener el seguimiento que es necesario. Ir mejorando, ajustando ese plan. Evaluar, ¿ya? Cómo se va a ir implementando también el modelo de salud intercultural. Tiene que tener una periodicidad para su trabajo, ¿ya? La instancia de participación indígena tiene que ser permanente. No es, por ejemplo, decir, ya, hoy día trabajo de infraestructura, pero mañana hago solo mi protocolo de asistencia espiritual. No, vamos trabajando, por eso hablábamos del plan, cómo tenemos una continuidad de trabajo, ¿ya? Etapas iniciales al momento puede ser bimensuales y la etapa de monitoreo puede ser, estos son como ejemplos, ¿ya? 4 semestrales para poder ir avanzando en esta periodicidad, pero sí con resultado, con el objetivo, porque tenemos la credibilidad cuando uno va mostrando metas o productos específicos. La representatividad de pueblos indígenas, hablábamos que hay en algunas regiones más de un pueblo indígena, por lo tanto hay que tener ese mapeo súper importante, ¿ya? Debe contemplar la diversidad cultural y la territorialidad. Por ejemplo, si yo vivo en Arica, ¿ya? Pero sí tengo una especificidad en otros, que tengo comunidades indígenas, ¿ya? Entonces, igual uno va visualizando qué características tiene ese territorio, ¿ya? Su lejanía, su acceso, ¿ya? También considera géneros y de edad, ¿ya? Si bien hablamos de autoridades tradicionales, ¿qué pasa con los jóvenes, ¿ya? Si trabajamos el tema de algún tipo de trabajo específico para dirigir un programa, adecuamos un programa de adolescente, ¿ya? ¿Cómo lo vamos trabajando? Y la organización interna, que es súper importante, ¿ya? De poder tener como normas algunos criterios para poder ir funcionando con el equipo, pero también con los representantes indígenas. La modalidad de convocatoria tiene que ser amplia, de difusión permanente. Es decir, no puedo invitar 2 o 3 organizaciones, sino la convocatoria puede ser a través de radiales que se puedan convocar, y así vamos definiendo claramente la representatividad de cada territorio o sectores, de acuerdo a cómo esté organizado
este establecimiento, ¿ya? Pero también hay que tener una mirada al momento de trabajo mucho más específico, si bien la representatividad puede existir, pero hay personas, agentes de medicina que tienen un trabajo, un conocimiento de un nivel distinto, por lo tanto también uno invita a esos actores clave para poder trabajar materias específicas. Por ejemplo, asistencia espiritual, ¿ya? Yo puedo estar participando en una instancia de participación, ¿ya? Como indígena, pero no tengo mayor conocimiento, pero sí conozco las personas que conocen el tema y por lo tanto os invito a que puedas participar. En una instancia de, por ejemplo, estoy trabajando el protocolo de embarazo, partos humanizados, integrados y con pertinencia cultural, por lo tanto también tengo que invitar Peñeña el Chefe, Netam Chefe, o en este caso Peñeña el Chefe o Yatiri, para poder complementar el trabajo que se está haciendo y la validación igual, para poder tener los conocimientos de cómo poder ir trabajando este protocolo y para ser implementado en un establecimiento de salud. Eso es a modo muy general ya sobre la participación indígena y por lo tanto la idea es también bajarlo después de la presentación en las buenas prácticas que está un equipo del sur, ya, de Osorno, que van a estar presentando también y materializando estos componentes específicos. Muchas gracias y finaliza la presentación. Muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Hay varias preguntas y comentarios en el chat. Vamos a hacer un par en honor al tiempo. La primera pregunta es si existe una cantidad mínima de población indígena inscrita en un centro de salud para implementar este modelo, entendiendo que hay comunas que la representación indígena es menor al 1% de la población inscrita. Yo creo que cuando existen esto de hacer esa convocatoria, cuando yo menciono que cuando exista esa convocatoria y hay una solicitud de las organizaciones y hay organizaciones indígenas, se tiene que trabajar la instancia de participación. Perfecto. Después preguntan si para la toma de decisiones se considerará que la participación se medirá en relación al total de convocados o en relación al total de integrantes que deberían estar presentes. ¿Y qué porcentaje debería considerarse para decir que es una instancia válida? Yo creo que el tema por eso mencionábamos, de que yo creo que es súper importante hacer esas convocatorias masivas, ¿ya? Y luego en la misma instancia, cuando ya exista esa instancia y mecanismo, la idea es definir cuántos representantes indígenas van a conformar en esta mesa, ¿ya? Y esa representatividad puede ser por un quórum de 3 a 4, por ejemplo, que exista también decisiones de los equipos de salud, que puede ser 4, y los otros 5, por ejemplo, el tema de pueblos, ¿ya? Y también si es hospitales puede ser como más, depende mucho del número de población que tengan, en este caso, y la representatividad y la convocatoria que se hace. Yo creo que eso es una decisión interna. Por eso hablábamos del mecanismo más interno que se van tomando las medidas en la instancia de participación, cómo es el funcionamiento que va a tener esta instancia. Gracias, Graciela. También hay varias preguntas sobre qué pasa si las comunidades o alguna organización indígena que no quiere participar en el desarrollo del modelo y del trabajo en general. Yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que es el tema de la convocatoria que sea más masiva, va a participar las personas que quieres colaborar y todo, pero lo que no podemos hacer es focalizar las invitaciones y que conformemos solamente en una organización. La idea es hacer estas convocatorias masivas y luego se va definiendo quienes no quieren participar están todos sus derechos, porque probablemente hay otras prioridades sobre algunas organizaciones, por lo tanto se puede tomar quienes
llegan a esta instancia, pero sí es súper importante la difusión, de seguir informando de la forma que se está trabajando, las medidas que se están tomando, y eso tiene que ser, esa difusión tiene que ser también masiva. Pero está en todo su derecho de no participar. Súper. Muchas gracias, Graciela, por tu presentación y por responder las preguntas. Igual siguen habiendo comentarios y consultas en el chat, pero como ya mencionó Graciela, vamos a tener una presentación de una buena práctica regional, específicamente de este componente de participación indígena, donde ellos van a poder presentar un poco más en profundidad cómo hacer estas gestiones y también ahí respondiendo algunas consultas que tengan. Así que, Felipe, te doy paso. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias también, Graciela, por esta muy buena presentación. Bueno, se han ido conectando muchísimas personas a lo largo del webinar. Ya vamos en más de 640 personas. Por lo tanto, simplemente antes de darle el pase a la próxima presentación, queremos recordarle a quienes se han ido incorporando en el transcurso del webinar, ir canalizando durante todo el desarrollo de las exposiciones sus consultas a través del chat que está habilitado para esto. Recordarles también a todas y todos que este webinar va a ser grabado y posteriormente haremos también la coordinación con Hospital Digital para poder poner a disposición de todos ustedes también esta grabación, así como las que vienen en los próximos fechas destinadas para este ciclo de webinar. Y por último también les volvemos a recordar y les pedimos vayan ingresando al link que Samuel Miranda ha ido incorporando acá en el chat, para que quede a disposición de ustedes, y que vamos a estar también recordando durante toda la jornada para que ustedes se puedan ingresar a ese link y puedan inscribirse, y así nosotros podemos tener también el registro de su asistencia, y ahí mismo en el link está al final la pregunta, ¿no? Si alguno de ustedes desea continuar con este programa de 14 horas pedagógicas adicionales, que se van a realizar adicionales a este ciclo de webinar para una certificación formal sobre capacitación de modelos de salud intercultural. Así que les recordamos y les pedimos por favor a quienes no lo han hecho, vayan ingresando a este link y vayan registrando su asistencia. Dicho eso, le doy el paso nuevamente a nuestra próxima expositora, que es Alicia Arias Schreiber, nuevamente, que nos va a acompañar con la tercera presentación de esta jornada, y que va a tener el contexto dentro de las adecuaciones técnicas y organizacionales como uno de los componentes dentro de los modelos de salud intercultural. Así que, Alicia, nuevamente el micrófono y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya en cada presentación vamos sobre esta lámina, ¿verdad? Este es el modelo de salud intercultural, en el corazón la participación que acaba de presentar magistralmente Graciela, y ahora yo les voy a dar un breve contexto y panorama sobre a qué se refiere el componente de adecuaciones técnicas y organizacionales. Bien, ¿qué es lo que dice el decreto? ¿Sí? Es decir, textual del mandato normativo, que es que los establecimientos de salud deben realizar las adecuaciones técnicas y organizacionales necesarias al modelo de gestión y atención del establecimiento para asegurar el derecho de las personas indígenas a una atención de salud con pertinencia cultural. Y estas adecuaciones deben ser definidas en este modelo de salud intercultural con las instancias de participación representativa indígena, ¿verdad? Como decíamos, no hay un listado de todo esto es lo que se debe adecuar, sino más bien un cómo consensuar, ¿verdad? Qué adecuaciones ir realizando progresivamente al modelo de gestión y atención del establecimiento. Entonces, como bien hacían antes una pregunta en la primera presentación, ¿verdad? La pertinencia cultural no es más que la centralidad en las personas con una perspectiva intercultural, ¿verdad? En el modelo de atención que desarrollamos en nuestros establecimientos. Y este componente lo que mandata o lo que nos lleva es generar esas adecuaciones en nuestros programas, en nuestros servicios clínicos, en los servicios sociales, en los servicios administrativos y de gestión, que tengan en cuenta los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas y también sus expectativas. Y si los vemos, ¿verdad?, a lo largo de todo el ciclo que realizamos, que desarrollamos habitualmente en los establecimientos de salud, entonces podemos pensar en adecuaciones desde el ámbito de la promoción, ¿verdad?, como, por ejemplo, implementar intervenciones alimentarias que tengan en consideración la soberanía y las culturas alimentarias de los territorios y que podamos recomendar, ¿verdad?, alimentos que sean
de la tradición alimentaria de ese territorio y no que vengan de otras regiones, ¿verdad? O que tengan una estacionalidad que no considere el ciclo de producción de alimentos de ese lugar, ¿verdad? Que nuestras minutas nutricionales o nuestras pautas de actividad física también se incorpore no solamente la actividad física como nos la imaginamos, como la práctica de un deporte, sino actividades como también el cuidado de un huerto, de un jardín, o se contemple el ir a recolectar ciertos en las labores agrícolas o en las labores de traslado, ¿verdad? En el mundo rural, que también pensemos que esas son actividades, ¿verdad? Que son parte de la actividad física. Entonces, que tengamos en cuenta cómo viven las personas indígenas a las que atendemos para rescatar de ahí aquellos elementos que ya ellas realizan como parte de su cultura y que fortalecen y promueven una vida saludable y un bienestar. Si pensamos en el ámbito de la prevención, por ejemplo, tenemos grandes programas como IRA, ERA, el Programa Nacional de Inmunización, ¿verdad? Y durante la pandemia creo que tuvimos bastantes aprendizajes con prevención y se hicieron grandes alianzas, ¿verdad? Entre equipos de inmunización y de IRA y de ERA con las organizaciones o con las autoridades ancestrales o autoridades de ciertas comunidades indígenas, hicieron alianzas, ¿verdad? Y también realizaron mensajes educativos preventivos de cómo prevenir contagios, infecciones respiratorias en las celebraciones masivas, o también con coordinación y autorización también de las autoridades tradicionales en algunas fiestas o celebraciones del calendario indígena se realizaron, sí hubo esa coordinación y ese consenso, se pudo colocar un puesto de vacunación o un puesto de prevención, ¿verdad? Insisto, ¿no? Cuando se realizan las grandes fiestas o conmemoraciones del calendario indígena. En ámbito de diagnóstico, por ejemplo, estoy en ámbito hospitalario, las especialidades, los servicios clínicos pueden realizar adecuaciones con las y los facilitadores interculturales o con otros colegas del equipo de gestión intercultural, por ejemplo, para realizar material visual y gráfico que permita recabar un consentimiento informado de manera más pertinente, no solo a través de la firma de un papel, sino que permita que las personas puedan comprender qué significa realizarse una endoscopía, más o menos, qué significa realizarse un escáner con contraste, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos generar este material que, insisto, ayude, intermedie, se acerque, ¿verdad?, a cómo espera o cuáles son las preocupaciones que tiene una persona cuando va a someterse a procedimientos invasivos, a cirugías, etcétera. En el ámbito de tratamiento, ¿verdad? Yo creo que aquí el corazón, y lo hemos conversado mucho, ¿verdad?, con los equipos locales, son los planes de cuidado, como estos planes de cuidado que tengan centralidad en las personas que son, en este caso, pertenecientes al pueblo indígena y que puedan realizar una conciliación terapéutica, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros como sistema de salud realizar, ¿verdad?, o dar indicaciones de las medicinas indígenas, pero tampoco prohibirlas, restringirlas ni denostarlas, ¿verdad? Sino realizar una conciliación. Y si nosotros no somos expertos respecto de las medicinas indígenas, porque no nos corresponde, ¿verdad? Es, bueno, usted realiza esta atención con su sistema médico, bueno, su consentimiento informado, ¿verdad? Respecto de, nosotros no conocemos, ¿no?, cuáles son los medicamentos, los tratamientos indígenas. Nosotros damos estos medicamentos, ¿verdad?, que se dan, por ejemplo, en el hospital, bueno, pero hacemos una conciliación, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que esto es súper importante en aquellas condiciones de salud que son las que más tratamos y que son de difícil manejo, como por ejemplo el dolor crónico, salud mental o cuidados paliativos. La biomedicina, nuestro sistema de salud tiene respuestas, pero que no siempre logran satisfacer todas las necesidades o expectativas respecto a problemas de salud contemporáneos muy complejos, ¿verdad? Y en los cuales esta complementariedad de sistemas nos va a ayudar a dar respuestas, insisto, ¿no?, más integrales, ¿no?, y que satisfagan un poco más las expectativas no solo biológicas, sino también espirituales, comunitarias, psicológicas, emocionales, ¿verdad?, y culturales de las personas. Y en el seguimiento, bueno, programar seguimientos que también tengan pertinencia cultural significa tener en cuenta, ¿verdad?, por ejemplo, aspectos como la ruralidad extrema, ¿no?, la dispersión geográfica
o la presencia de una red de transporte. A veces cuando en los hospitales tenemos que planificar seguimientos de distintas especialidades, ¿no? A una persona se le agenda un control con una especialidad el día lunes, luego otro el día martes, el día miércoles, o el agendamiento tal vez es a una hora en la cual no existe transporte que pueda dejar a la persona tan temprano en el hospital, ¿verdad? Yo sé que los hospitales son quienes han aprendido muchísimo, sobre todo los que están en las comunas que son cabecera de algún territorio, respecto a cómo ir generando adecuaciones en el agendamiento, en el seguimiento, que sean compatibles con los modos de vida de las personas. ¿Ah? Muchas veces también en el ámbito rural, cuando se hacen las hospitalizaciones, ¿verdad? A una mujer al término del parto, ¿no? Oye, ¿cómo generamos condiciones si ella está al cuidado de niñas o niños, ¿verdad? O cómo realizamos adecuaciones que permitan que pueda estar también acompañada de sus familiares. Entonces, en esto consiste este componente de adecuaciones técnicas y organizacionales. Insisto, no es un recetario de que en todos estos programas hay que hacer esto, sino eso se va a definir, tal como decía Graciela, ¿verdad? En conversación con lo que es más demandado y sentido por la comunidad, que puede ser a lo mejor en un territorio puede ser el parto, en otro territorio puede ser la salud mental, en otro puede ser, ¿verdad?, la complementariedad de sistemas médicos o varias de estas, y por eso hay que ir planificándolo. Entonces, algunos como puntos clave de cómo abordar las adecuaciones técnicas. Bueno, primero, identificando a nuestra población. Veo en el chat, por ejemplo, dicen, nosotros en el REM tenemos un 0,60% de población indígena. Nosotros todos sabemos la situación de subregistro, ¿verdad?, que tienen los REM, y yo creo que es más orientador si vamos a mirar las cifras de presencia indígena en nuestras comunas a partir del censo, de la visualización del censo, que de nuestra población inscrita, porque todavía no hemos resuelto, ¿verdad?, cómo expresar mejor la población indígena en nuestros registros, porque no la registramos, ¿sí?, porque no hacemos la pregunta y porque no la incorporamos. Entonces es más fidedigno primero que identifiquemos nuestra población a través de los datos censales. Ya les dije que en todas las comunas existe presencia de población indígena, entonces buscamos nuestra comuna en el censo y vemos cuánta población existe, porque más del 90% de la población indígena está inscrita en FONASA, ¿verdad? Es su régimen previsional, por lo tanto, nos da una idea un poquito más certera, ¿no?, de cuál es esa población. Luego, cuando identificamos esa población, ¿verdad?, y generamos esta instancia de participación, de conversación, de negociación, como bien nos contaba Graciela, bueno, tenemos también una serie de orientaciones y documentos técnicos que ya nos presentan algunas recomendaciones en salud sexual y reproductiva, en salud mental, ¿verdad?, en parto, ya tenemos en registro, ya tenemos un cuerpo de documentos técnicos que nos orientan qué adecuaciones pueden ser susceptibles para dar mayor pertinencia cultural a los programas, en alimentación, ¿verdad? Y que también van a ser parte del dossier bibliográfico de este webinar, para que ustedes digan, bueno, no es que tengo que inventar de cero, tengo aquí ya algunas como aprendizajes, lecciones y recomendaciones para realizar adecuaciones con pertinencia cultural. Pero también hay temas que no están levantados en las orientaciones y que pueden ser recogidos en los diagnósticos de salud mental que realizan, ¿verdad? Perdón, en los diagnósticos de salud local que se realizan habitualmente tanto por el servicio de salud como por las direcciones de salud comunal. Cuando se levantan los diagnósticos, ¿verdad?, también que podamos tener un espacio, una instancia para desarrollar a mayor profundidad cuáles elementos del diagnóstico global, ¿verdad?, pueden ser también profundizados con la población o desde la población indígena. ¿Qué elementos salen? Muchas veces, y nosotros los conocemos, ¿verdad?, salen elementos que tienen que ver con el cuidado, ¿verdad?, del territorio, del ambiente, con la relación, ¿verdad?, no solo de la persona, sino con su entorno y cómo eso influye en el bienestar. Bueno, y si no tenemos nada de eso, no tenemos, ya agotamos, hicimos todas las adecuaciones de los documentos técnicos. El diagnóstico, ya también recogimos lo que trae el diagnóstico de salud local o no trae nada y vamos a tener que trabajarlo en la próxima levantamiento de diagnóstico. Bueno, entonces ahí trabajamos codo a codo con esta instancia de participación y a través de metodologías participativas, ¿verdad? Desde técnicas como un árbol de problemas, ¿verdad?, una matriz de priorización, ¿verdad? La gente que trabaja en promoción y participación sabe mucho cómo gatillar, ¿verdad?, cómo identificar y realizar un plan de trabajo a propósito de metodologías participativas con una instancia, con un grupo de personas. Y cuando ya tengamos este plan de trabajo ya
con nuestra población, a partir ya sea de los documentos técnicos, a partir del diagnóstico de salud local, a partir de métodos de cómo levantamos información ahí codo a codo de forma presencial, bueno, también entonces identifiquemos actores claves, ¿verdad? ¿Quién es el jefe o jefa del servicio del programa? ¿Dónde existen mayor voluntades, compromisos, alianzas? ¿Dónde hay interés? ¿Dónde hay sensibilización? Y también esa es una forma de priorizar por dónde va a ser más fácil ir generando estas adecuaciones. En el ámbito organizacional, bueno, la primera adecuación organizacional es conformar este equipo de gestión intercultural, que ya hemos dicho puede ser un equipo análogo al que está implementando el MAIS, al que está implementando el ICISEP, porque, insisto, son perspectivas complementarias que ponen en el centro a las personas y la integralidad de los cuidados que debemos darles. Y también, claramente, nuestros equipos pueden tener también mayor pertinencia cultural y territorial cuando en los nuevos establecimientos, ¿verdad? También miramos, ¿verdad? Y conformamos los equipos de acuerdo con personas, ojalá que sean de los mismos territorios, y si el territorio tiene presencia importante, población de este pueblo indígena, bueno, que también podamos considerar personas de esos pueblos indígenas como funcionarios y funcionarios, ya sea administrativos, técnicos y profesionales. Eso nos va haciendo que nuestros equipos tengan mayor pertinencia y que sea más espontáneo y más fácil ese relacionamiento y esa mirada de qué adecuaciones hay que realizar. También, claramente, los procesos de inducción y capacitación, porque sabemos que esto no pasa en todas partes, que los equipos sean de las mismas comunas de donde es el establecimiento, provienen muchas veces de otros lugares, venimos, nos vamos, hay rotación, y por eso es tan importante entonces que establezcamos mecanismos formales de inducción para que los nuevos integrantes del equipo conozcan, ¿verdad?, cuál es el modelo de salud intercultural del establecimiento, y de capacitación, como es esto, ¿verdad?, para ir dando herramientas que nos permitan generar estas adecuaciones. Y las adecuaciones organizacionales, entonces, como les decía, es poner la integralidad, ¿verdad?, en la programación y gestión de la atención y dar claramente también la pertinencia, por ejemplo, en el ejemplo que dimos, que es muy importante y que está textual en el reglamento, que es pertinencia en el régimen de visitas, cuando las personas están en atención cerrada, las visitas, ¿verdad?, pueden ser no solamente para el bienestar y la asistencia espiritual de las personas indígenas, no son solamente de sus familiares directos, pueden ser de sus autoridades ancestrales, de sus sanadores, de representantes de su comunidad, ¿verdad? Pertinencia en el agendamiento, ya hablamos de la dispersión territorial, y también en la entrega de información, cómo se da la información a la persona, pero también a su familia, cuando tenemos hospitalizado o estamos atendiendo en un cuidado paliativo domiciliario a una persona que es una autoridad, un líder de su comunidad, cómo tenemos que tener ese cuidado de cómo se entrega esa información. Todas estas adecuaciones, entonces, creo que me faltó decir algo. Todas estas adecuaciones técnicas que fui priorizando en el plan de trabajo, bueno, las voy incorporando en los protocolos, ¿verdad?, de los programas y de los servicios. Y las adecuaciones organizacionales las vamos incorporando en el reglamento interno del establecimiento, con vías a que se institucionalicen y no vayan solo por la voluntad de nosotras cuando estemos. ¿Cuáles son los indicadores de instalación de este periodo hasta el 2026 respecto de adecuaciones técnicas y organizacionales? A nivel del servicio de salud, es que los servicios realicen capacitación continua en interculturalidad y modelos de salud intercultural. Y la meta claramente es que todos los servicios realicen, y eso también es parte un poco de lo que estamos haciendo, ¿no?, con esta oferta de capacitación, acompañar desde el nivel central a que los servicios puedan cumplir también con este indicador y con esta meta de realizar capacitación en modelo de salud intercultural. Y el otro indicador a nivel de establecimiento es que claramente los centros de salud formalicen estos equipos de gestión intercultural, tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria, y el objetivo del equipo claramente es operacionalizar y hacer efectivos los acuerdos que se tomen en la instancia de participación, velando por la continuidad de estos acuerdos y actuando como un puente entre la instancia de participación, el establecimiento, implementando las orientaciones y normativas que ya están vigentes, ¿verdad?, y también las planes de trabajo que se van construyendo, ¿no?, con esta instancia de participación. Y, muy importante, la conformación del equipo de gestión tiene que también incluir la presencia de un directivo del establecimiento y se debe formalizar mediante resolución para que no sea tampoco algo que se extinga cuando termine el año o cuando se vaya la visita del servicio o de la CEREVI, ¿verdad?, sino que perviva y dé cumplimiento a estas adecuaciones.
Entonces, ¿cómo estamos ya, un poco casi para terminar, cómo estamos en la implementación? Bueno, estos son datos de diciembre del 2024. Cuando preguntamos a los servicios de salud si realizan capacitación, si cumplen, ¿verdad?, con realizar capacitación continuo modelo de salud intercultural, bueno, el 80% dijo realizamos capacitación, 22 servicios de salud. Y cuando le preguntamos a los establecimientos si tienen un equipo de gestión intercultural para el modelo de salud intercultural, bueno, en atención primaria, 178 centros, ¿verdad?, es decir, más del 30 nos dijeron que sí, cuentan con este equipo, y a nivel hospitalario, 73 hospitales, es decir, más del 40% nos dicen que sí. Por lo tanto, hay avances importantes y, por supuesto, también desafíos de nuevos establecimientos de ir cumpliendo, insisto, con este equipo que pueda estar pensando y operacionalizando estas adecuaciones. También preguntamos si estos equipos se encontraban formalizados, ¿verdad? Aquí el N de respuesta es menor porque es solo de los que habían respondido positivamente la pregunta anterior. Y en términos de formalización, existen aparentemente más de la mitad, ¿verdad?, tanto en atención primaria y casi el 70% en hospitalaria, de equipos formalizados, es decir, que institucionalizan este rol, ¿no?, y este mandato al equipo. Y cuando preguntamos qué perfiles integran el equipo, bueno, en atención primaria teníamos preponderantemente la participación de directivos, de profesionales y de facilitadores interculturales, y en atención hospitalaria ahí se nos caían bastante los directivos y teníamos más participación de profesionales sociales, clínicos y facilitadores. Ya para finalizar entonces, algunos puntos críticos, ¿verdad? La alta rotación de los equipos, la presión asistencial y claramente resistencias personales y organizacionales. Sin embargo, estos puntos críticos no son específicos, ¿verdad?, para esta regulación. Son la realidad con la que vivimos y convivimos y realizamos nuestro quehacer día a día, ¿verdad? Hay una situación estructural de rotación de equipos que aqueja todos los programas, todos los servicios, y sin embargo implementamos nuestras normativas. La idea para nosotros como ministerio es que las normativas conversen entre sí, ¿verdad?, que los enfoques conversen entre sí, que los indicadores conversen entre sí, de manera de ser más coherente, ¿verdad? Y otras estrategias que hacemos es realizar siempre estas capacitaciones, ¿verdad?, estar siempre dando este acompañamiento técnico para tratar de suplir, ¿verdad? Y también consideramos que los establecimientos de los servicios también deben considerar, ojalá, incorporar, seleccionar personal que provenga de los propios territorios, porque eso también mejora el tiempo, la permanencia de los equipos, pero también sus conocimientos y habilidades respecto de ese territorio. La presión asistencial es nuestro signo como sistema de salud público, entonces no es algo nuevo que se adiciona a esto, sino es nuestra realidad cotidiana, y tenemos también que aprovechar la estacionalidad de nuestra presión asistencial, ¿verdad? Sabemos que en los meses de invierno estamos full concentrados con la campaña de invierno en todos los niveles de atención. Bueno, entonces aprovechemos también el verano para concentrarnos en las actividades promocionales, preventivas, participativas, ¿verdad?, cuando baja un poquito la presión, que es más asistencial, diagnóstico-terapéutica. Y quise poner el punto de resistencias personales y organizacionales porque creo que esto sí se expresa un poco más acentuado en esta temática. En esta temática, como en todas las que involucran, ¿verdad?, el reconocimiento de derechos de ciertas poblaciones, ¿verdad? Tenemos resistencias a nivel de personas individuales, pero también de instituciones, y es por eso que se necesitan y se generan estas normativas precisamente para, desde una perspectiva de equidad, cautelar, ¿verdad?, mayor simetría en los derechos, en el trato digno, ¿verdad?, y en el derecho, insisto, ¿no?, a una atención respetuosa, sensible, considerada, que tienen ciertos colectivos, ciertas comunidades, ¿verdad?, que son considerados o que reciben un trato que va en desmedro y que requerimos corregir. Así es que, bueno, esta era la última lámina. No sé, muchas gracias entonces, y quedo atenta para preguntas, comentarios o la siguiente ronda de presentación. Muchas gracias, Alicia. Hay una pregunta que vamos a hacer, que es, consultan si es que en lugares donde no se cuenta con tantos funcionarios para la implementación del decreto 21, si habrá recursos para contratar un funcionario que lidere el equipo de gestión intercultural. Bien, muchas gracias. Los recursos muchas veces hay que mirarlos como la orientación que le damos, ¿verdad? Todos los servicios de salud reciben recursos anuales del Programa de Salud de Pueblos Indígenas, pero también, ¿verdad?, tenemos los recursos de programas específicos, estos convenios que los propios servicios establecen. Entonces, tenemos los recursos nuevos
que el Ministerio de Salud ha dispuesto para la implementación de esta normativa es la contratación de nuevos facilitadores y facilitadores interculturales que pueden ser parte, que son parte esencial de los equipos de gestión intercultural. Entonces, ahí hay un recurso adicional. Y entonces, la otra estrategia es, nosotros siempre como ministerio seguimos buscando recursos adicionales, nuevos, pero la otra estrategia es orientar los recursos que tenemos del propio programa de salud de pueblos indígenas y de los propios convenios y programas especiales que pueden establecer el servicio y las iniciativas locales, las buenas prácticas comunitarias, ¿verdad? Cómo entonces vamos dándole esa orientación y también la confluencia, insistimos, promoción, participación, son MAIS, ESICEP, son estrategias que conversan con esta perspectiva, entonces también ahí podemos hacer confluencia de equipos. Gracias, Alicia. Van surgiendo más preguntas en el chat. Una persona pregunta si se puede mantener como facilitador intercultural a aquellos funcionarios que son facilitadores para personas migrantes haitianas, o si se tiene que incorporar obligatoriamente una persona indígena. Yo creo que la pregunta se responde sola, ¿verdad? Los facilitadores interculturales que tienen un rol de intermediación lingüística, si el idioma que facilitan es creol, difícilmente, ¿verdad?, tenga eso, se exprese como una pertinencia cultural para el aymara, ¿verdad? Entonces, más que una taxonomía, es la facilitación intercultural es una mediación intercultural para una población, ¿verdad? El facilitador intercultural indígena lo dice la normativa, el decreto, la ley, todo. Es una persona perteneciente a un pueblo indígena, ¿no? Que va a hacer ese rol de intermediar, ¿no?, las necesidades y expectativas de la comunidad indígena con el equipo de salud, por lo tanto, es una persona indígena. Perfecto. Muchas gracias, Alicia, por nuevamente tu presentación y las preguntas. Damos paso a la última presentación, Felipe. Muchas gracias, Daniela, y nuevamente muchas gracias, Alicia, por esta muy buena presentación también. Solamente reforzar que, bueno, en el chat están preguntando muchísimo por la grabación de esta videoconferencia. Volver a recordar que tanto esta como las dos siguientes webinars que van a ir durante octubre van a ser grabadas. Y posteriormente vamos a hacer las coordinaciones con Hospital Digital para poder poner a disposición de ustedes y de todos los equipos también dichas grabaciones, porque va a ser parte también del material que posteriormente quienes quieran seguir con el proceso de certificación van a tener que ocupar para realizar los trabajos posteriores, ¿sí? Así que nuevamente también les pedimos a quienes van ingresando y todavía no lo han hecho, poder ingresar al link que estamos disponiendo en el chat para que puedan inscribirse también y dejar su registro, y de esa forma nosotros poder tener también sus datos de contacto para posteriores coordinaciones, ¿sí? Dicho eso, y en vista del tiempo, vamos a dar paso a la última presentación, pero no menos importante, sino todo lo contrario. Y básicamente porque esta última presentación de, de la primera fecha del webinar responde a la presentación de una buena práctica regional. Y precisamente nosotros quisimos terminar esta primera sesión con una presentación de un equipo regional que permita dar cuenta, ¿no?, de cómo, en este caso, el componente de participación se puede hacer carne también en base a las realidades territoriales. Por lo tanto, tenemos el honor y el gusto de presentar a Marlene Muñoz González, que es directora del Hospital Futarruca Lahuenche Cunco Mapumó de San Juan de la Costa, región de los Lagos, y también a Camila Torres Catrilef, que es trabajadora social, jefa de participación ciudadana y de salud intercultural del mismo establecimiento hospitalario, quienes nos van a dar una presentación respecto a participación indígena y gobernanza en salud intercultural, y nos van a dar también algunos elementos de alcance y desafíos respecto al decreto número 21 desde sus propias realidades territoriales. Así que Marlene y Camila, un honor tenerlas también en esta primera fecha de webinar, y el micrófono y la cámara son todos suyos. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Y mi nombre es Marlene Muñoz, ¿cierto? Como dijo Felipe, directora del Hospital Futarruca Lahuenche Cunco Mapumó. Vamos a dejar a Camila para compartir la presentación. Ya, entonces nosotros vamos a presentar, como dice Felipe, participación indígena y gobernanza en salud intercultural, los alcances y desafíos del decreto 21 en nuestro establecimiento. Algo del contexto territorial, ¿cierto? La participación comunitaria en salud comenzó en el año 2009, cuando se forma el primer Consejo de Desarrollo del establecimiento. En ese entonces el hospital era administrado por Fundación Misiones de la Costa y entregaba una atención de salud exclusivamente alópata.
Posteriormente a eso, y con el trabajo de este Consejo de Desarrollo, la comunidad solicitó al Servicio de Salud de Osorno asumir la administración del establecimiento. Y desde entonces ha mantenido un rol activo en la mejora de la salud local, impulsando el fortalecimiento de las condiciones, ¿cierto?, estructurales por una parte, y promoviendo la construcción de un modelo de atención más pertinente a las características territoriales. Ya en el año 2016, la comunidad decidió que el hospital avanzara hacia un modelo de salud con enfoque intercultural y comunitario, incorporando los principios y prácticas del sistema de sanación ancestral del pueblo mapuche huilliche. En el año 2011 se traspasa la administración del hospital desde Fundación Misiones de la Costa al Servicio de Salud de Osorno. Concretado este traspaso, la comunidad, ¿cierto?, sigue trabajando en forma organizada. Ya en el año 2013 realiza incluso la limpieza del terreno donde iba a estar emplazada la nueva planta física. Durante el año 2014 se realiza toda la participación comunitaria a través de Tragur en toda la comuna, donde participa el servicio de salud, la comunidad organizada, los cultores de la medicina ancestral mapuche huilliche y también los funcionarios del establecimiento. En el 2015 ya se empieza y se construye la nueva planta física del establecimiento y paralelo a eso se trabaja el modelo de gestión del hospital. En el 2018 se traslada el último paciente y se pone en marcha esta nueva planta física. Se pasa, ¿cierto?, de la lámina anterior que teníamos a esta nueva planta física del Hospital Futasruca-Lahuenche Cumco-Mapumó, cuyo nombre también es trabajado con la comunidad organizada y significa la gran casa donde se entrega medicina a las personas del territorio Cunco. Es un establecimiento de baja complejidad que cuenta con servicio de atención primaria en salud, atención en postas y estaciones médico-rurales, atención en territorio. Además, cuenta con un servicio de atención cerrada, una unidad de urgencia y las unidades de apoyo clínico. El hospital brinda atención de salud con enfoque intercultural y comunitario, acorde a las características y necesidades territoriales. Se encuentra ubicado en el sector norte de la comuna de San Juan de la Costa, a 34 kilómetros de Osorno. Es un hospital de alta ruralidad, con una dispersión geográfica importante, con un difícil acceso, caminos en mal estado todavía y una deficiente cobertura telefónica. Tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, de la dificultad de los caminos para poder entregar las prestaciones de salud, las campañas de vacunación, la atención de nuestros pacientes que están con problemas de movilidad. Y como se muestra en las láminas, ¿cierto?, la dificultad para que el equipo pueda acceder a nuestros usuarios es también mayor la dificultad que ellos tienen desde su domicilio para acceder a los centros de salud. La comuna de San Juan de la Costa presenta un porcentaje de autoidentificación de pueblo originario mapuche huilliche de un 75,8% según el censo 2024. Bueno, siguiendo en el contexto que nos comentaba la directora, a nosotros nos solicitaron poder demostrar cómo nosotros llevamos la participación indígena dentro de nuestro establecimiento, teniendo claro que este es el principal componente para el desarrollo de los modelos de la salud intercultural y también uno de los primeros en entrar en vigencia. El propósito es el involucramiento activo de las comunidades, organizaciones y asociaciones indígenas en la construcción del modelo de salud intercultural local. Esto es relevante ya que la instancia de participación debe ser representativa del territorio del establecimiento de salud. Comentarles que nosotros como hospital contamos con organizaciones asesoras a la dirección en cuanto al Consejo de Desarrollo en Salud, cierto que es por la ley de participación, que son los organismos asesores con representación de los usuarios, la comunidad local y también personal de salud a fin de trabajar la corresponsabilidad
en un marco de colaboración para anticiparnos a la enfermedad. También contamos con un Consejo de Comunidades Indígenas, que son organizaciones territoriales de carácter autónomo, son representativos, participativos y de consulta, y cuyo objetivo es representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. En nuestro territorio anteriormente también ejecutaban los proyectos del programa PESPI. También contamos como institución con la Red de Cultores, que es nuestra organización de especialistas de la medicina ancestral que realizan un trabajo en conjunto al establecimiento y que gracias a su disponibilidad y conocimiento se puede otorgar una atención con enfoque intercultural a los usuarios. Bueno, comentarles que desde la comunidad nace la necesidad de poder trabajar en conjunto en el ámbito intercultural con todas las organizaciones anteriormente mencionadas. Si bien se trabajaban también líneas interculturales en todas ellas, se trabajaban más bien como islas y no en un carácter colaborativo entre sí. Así que se decide con la comunidad, en conjunto al establecimiento, poder formar la mesa de salud intercultural en conjunto a otras organizaciones que igual ingresan a esta mesa y nosotros nos encontramos trabajando desde el año 2022 con la Mesa de Salud Intercultural. No obstante, tenemos resolución desde el año 2023, septiembre del año 2023, unos meses antes que entrara en vigencia nuestro reglamento. El objetivo de esta mesa es ser una instancia de participación de carácter consultivo, propositivo y resolutivo en temáticas de salud intercultural, considerando además la participación en la gestión del modelo de salud intercultural comunitario y entendiendo que es un apoyo global también para la institución. Comentarles que contamos con la resolución que fue trabajada en conjunto con la organización. Es por eso que nos demoramos alrededor de un año en poder llegar a acuerdos y poder establecer esta resolución oficial dentro de nuestra institución. Esta resolución comenta el objetivo que ya mencioné anteriormente de la mesa, que es ser una instancia de carácter consultivo, propositivo y sobre todo resolutivo, que el director del hospital y el comité de coordinación, que en este caso serían los primeros que instaron a esta instancia de participación, son responsables de moderar las reuniones y de su convocatoria, que cada vez que se realice una reunión se levantará el acta correspondiente, cuya elaboración será de responsabilidad compartida del Comité de Coordinación y se resguardará por la referente del Programa Especial de Pueblos Indígenas del hospital, que en relación a la toma de decisiones se procederá a realizar votaciones cuya modalidad es un voto por asistente presente y por mayoría. El acuerdo tomado debe ser también acatado por la mesa en general. Que la Mesa de Salud Intercultural puede emitir opiniones, realizar y articular gestiones con otras instituciones o servicios públicos, en tanto se relacione con temáticas de salud y cosmovisión mapuche-huilliche. Para gestiones extraordinarias o de carácter urgente se comunicará a comité de coordinación y se acordará representante encargado de realizar gestión correspondiente. La mesa deberá contar con un plan anual de trabajo que contenga lineamientos claros a ejecutar en el periodo. Como ven, pues, son todos los aspectos que igual sale en el decreto que debe contener una mesa. Sin embargo, nosotros igual tratamos de poder realizarla sin tener aún los lineamientos en diciembre del año 2023. Comentarles también que como mesa de salud intercultural, nosotros tenemos representantes del equipo de gestión intercultural dentro de ella, que la mesa también sesiona de manera trimestral y de forma extraordinaria según la necesidad, y que aparte de las organizaciones que ya mencioné anteriormente, también forman parte de ellas los comités de salud de las postas y estación médico-rurales, centro de padres y apoderados de colegios del territorio, autoridades ancestrales, agrupaciones de autoayuda, agrupaciones de adultos mayores, centro de pequeños agricultores, asociación de pescadores y comunidades indígenas que no participan en el Consejo de Comunidades. Aquí quería volver atrás igual para mencionarles que si bien el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Comunidades y la Red de Cultores hicieron que
que se pudiera unir todas las organizaciones, ellas igual siguen funcionando de manera paralela con sus objetivos específicos. Nosotros como hospital contamos con un equipo de gestión intercultural en donde la directora encargada de terreno, facilitadores interculturales, la médico especialista de familia, las subdirecciones médicas y administrativas, encargada de programa cardiovascular, encargado de IRS y jefa de salud intercultural y participación, participan de manera activa en la mesa y también con su plan anual realizando actividades tanto en el establecimiento como con la comunidad. Actualmente nos encontramos en un periodo de actualización de nuestro modelo de gestión. Este también nace por la solicitud de la comunidad y desde el año 2024, en junio específicamente, nos encontramos en reuniones periódicas con una comisión que se designó para poder revisar el documento y poder actualizar nuestro modelo. Tenemos la alegría también de comentarles que recientemente en septiembre terminamos este proceso y que ya nos encontramos con la finalización para este año. Y este proceso también constituye una iniciativa estratégica orientada a profundizar el enfoque intercultural, fortalecer la participación comunitaria y optimizar la organización interna y de los recursos del establecimiento. Nosotros como algunos alcances que pudimos visibilizar como equipo es que la participación debe ser vinculante en la gestión hospitalaria. La instalación de nuestra mesa de salud intercultural fortalece la representación de las comunidades en la planificación y actualización del modelo de salud intercultural. La participación se concibe como consultiva, propositiva y resolutiva, alineada con el artículo 8 del decreto 21 que establece instancias permanentes de diálogo y corresponsabilidad en salud. Aquí queríamos destacar que al ser resolutivos, la mesa igual puede tomar decisiones en conjunto con el equipo directivo y el equipo de salud, como por ejemplo establecer que nuestros turnos médicos sean de 24 horas. Y otra estrategia que se empezó a promover igual dentro del establecimiento es que la mesa tiene participación en el reclutamiento y selección del personal de salud del hospital, desde la elaboración del perfil hasta la sugerencia que se envía al director de la persona seleccionada. Es importante también la distribución de responsabilidades y el modo en que se articula el poder de decisión en los modelos de salud intercultural, quién los define, quién los ejecuta y quién los monitorea. Como gobernanza intercultural, podemos mencionar que se han institucionalizado espacios de decisión conjunta entre autoridades de salud, directivos y representantes indígenas, garantizando que las comunidades incidan en la organización y también la gestión del hospital. Y en cuanto a los procesos participativos, podemos mencionar que son de carácter prolongado y que requieren un acompañamiento y asesoría permanente por parte del equipo de salud. Para asegurar su continuidad y fortalecer la confianza con la comunidad, resulta fundamental el compromiso y también el involucramiento activo del equipo directivo en cada etapa del proceso. Como pudieron ver, nosotros igual nos demoramos un año en poder tener una resolución para nuestra mesa de salud intercultural y un año en poder actualizar nuestro modelo de gestión. Los desafíos que como equipo podemos mencionar es que se debe fortalecer la gobernanza intercultural, también clarificar los roles y las responsabilidades entre comunidades, autoridades locales y directivos de salud para evitar que la participación sea solo simbólica o consultiva sin impacto real. Tenemos que superar las barreras territoriales y también de accesibilidad. La dispersión geográfica, los caminos en mal estado y la baja conectividad digital dificultan la participación sostenida. Se requiere también de transporte, adecuación de horarios y modalidades mixtas para que la participación pueda ser efectiva. Tenemos también que garantizar la representatividad de las comunidades, incluir la diversidad de asociaciones, comunidades, cultores y autoridades tradicionales huilliche, evitando que solo algunos actores sean reconocidos como voceros. Tal cual se mencionaba en las presentaciones anteriores, las convocatorias tienen que ser abiertas, ¿cierto? Y después se van identificando los roles y quiénes son los que participan. La transparencia y la confianza es súper importante, ya que la comunidad requiere espacios donde sus planteamientos sean recogidos con claridad, con retroalimentación periódica y sobre cómo se incorporan en la planificación sanitaria.
Y por último, tenemos la sostenibilidad de recursos, que también veíamos en el chat que es súper importante en todos los establecimientos de salud, que se debe asegurar un financiamiento para lograr una participación efectiva y satisfactoria de acuerdo a las realidades territoriales que se encuentran dentro del país. Entonces, nosotros podemos mencionar que desde el año 2009 hasta ahora, la participación indígena en todo su proceso nos ha permitido fortalecer la confianza comunitaria, garantizar pertinencia cultural, consolidar el vínculo con el territorio, enriquecer el cuidado con saberes diversos, impulsar la prevención y promoción con identidad, fomentar el empoderamiento comunitario y también un factor súper importante que es humanizar la atención en salud. Como equipo, nosotros creemos que en la unión de saberes y culturas late la verdadera fuerza de la salud. Muchísimas gracias, es nuestra presentación. Muchas gracias a ambas por la presentación y también felicidades por el trabajo que han realizado. Ahí van llegando varios aplausos y felicitaciones en el chat para ustedes. Y también algunas preguntas que vamos a hacer. Ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a hacer 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, primero es ¿por qué la Mesa de Salud Intercultural quedó como una instancia consultiva? ¿Y de qué manera creen ustedes como establecimiento que han podido avanzar hacia una participación indígena comunitaria más incidente? Bueno, la Mesa de Salud Intercultural es consultiva y también resolutiva. Se ha avanzado desde hace muchos años atrás. Creo que un factor súper importante es que las comunidades sean comprometidas con el trabajo en salud y que es un trabajo en conjunto. Nosotros solo como hospital no podríamos lograr la participación indígena efectiva sin el compromiso de las comunidades que también nos estén presionando para poder otorgar lo que el modelo nos solicita. Perfecto. También preguntan dónde han podido asegurar el financiamiento para implementar esta mesa y los lineamientos. Bueno, nosotros tenemos como hospital intercultural un ítem donde podemos ocupar financiamiento para nuestras mesas en cuanto a alimentación, traslado para nuestros usuarios, ya que somos también un hospital de carácter rural. Si bien este financiamiento a lo largo del tiempo lo hemos realizado con el programa PESPI, desde el año pasado las comunidades solicitaron poder aumentar eso dentro del hospital, que ya no solo sea un programa el que financie ese ítem, sino que esté dentro de un ítem de financiamiento del hospital. Así Dentro del que presupuesto. del presupuesto, sí. Así que a través de ese presupuesto nosotros vamos manejando el trabajo anual. Perfecto, muchas gracias. Siguen llegando muchas felicitaciones y aplausos en el chat para todo el trabajo que están realizado. Y vamos a ir a la última pregunta, que es más como de gobernanza. Preguntan cómo han solucionado o enfrentado la gobernanza y la definición de roles de todas las actorías en la instancia de participación. ¿Cómo se lidia con las organizaciones? Ya. Bueno, nosotros en cuanto a la toma de decisiones o cómo se llegan con los roles de las comunidades dentro de la mesa, se llegó a un común acuerdo con todos los participantes de la mesa. Por algo igual se pudo implementar y visualizar en la resolución que tenemos. Es una mesa que no tiene una directiva, sino que somos todos con la misma capacidad de opinión. Se hizo una votación, digamos, dentro de la mesa en cómo iba a ser la toma de decisiones, los roles de quienes iban a ser la comisión organizadora, que normalmente son los representantes de las organizaciones que pidieron la mesa de salud intercultural. Así que ellos son los que siempre se ofrecen, digamos, para poder apoyarnos como equipo en la organización de las actividades y también de la mesa. Y todo eso se vio reflejado también en la resolución que tratamos de plasmar lo más que se pueda en cuanto a tomas de decisiones.
Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo a ambas por la presentación, por responder las preguntas y bueno, también por todo el trabajo que han realizado durante estos años en el hospital. Se ve que han hecho un muy buen trabajo. Así que, Felipe, te doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias también nuevamente a Marlene Muñoz González, directora del Hospital Futarruca Lahuenche Cunco Mapumó de San Juan de la Costa, y a Camila Torres Catrilaf, también trabajadora social y jefa de participación y salud intercultural del mismo establecimiento. Muchísimas gracias por darnos ese aterrizaje, ¿no? Desde lo teórico que hemos planteado al inicio de estas presentaciones, más bien hacia un componente mucho más territorial y que hace carne precisamente este componente de participación desde sus propias experiencias en este hospital. Así que les agradecemos muchísimo su participación y el esfuerzo que han hecho también de moverse de San Juan de la Costa a Osorno para hacer esta presentación. También estamos muy agradecidos por esa disposición y esperamos también vernos pronto en el chat. Como decía Daniela, un montón de felicitaciones y aplausos también, considerando esto como una muy buena práctica que ustedes han presentado. Así que muchísimas gracias a ambas por esta última presentación. Y con eso, obviamente, ya vamos finalizando, ¿no? Esta primera fecha del ciclo de webinar respecto a la implementación de los modelos de salud intercultural en torno al decreto número 21, que es un ciclo, recordamos nuevamente, que se va a realizar los primeros 3 martes del mes de octubre a través de la plataforma Hospital Digital, a quienes, por supuesto, volvemos a agradecer por facilitarnos y poner a disposición también esta plataforma para realizar este seminario virtual que vamos a realizar durante estas 3 fechas de octubre.